Gracias a Dios, esto tomó una eternidad. 7 horas es demasiado tiempo en este coche. ¿Aquí es? Sí, así parece. Oye, apaga eso, ahora. ¿Qué crees que haces? Esta es un área gubernamental restringida. ¿De acuerdo? El GPS podría rastrearnos. Apágalo. Mira, completamente apagado. No creo que te des cuenta de lo arriesgado que es esto. Podríamos meternos en muchos problemas si nos llegan a atrapar aquí. ¿En serio crees que alguien nos atrapará aquí? El lugar está desierto. No hemos visto nada ni nadie en las últimas 5 horas. Eso no importa. Este lugar ha estado completamente fuera de los límites. ¿De acuerdo? No debimos dejar ninguna huella electrónica. Anda, vámonos. Ten, toma una de estas. Solo por precaución, por la radiación. De acuerdo. También nos dijeron en Chernobyl. Es lo mejor para nosotros. Se ve tan sin vida. ¿Qué pasó realmente aquí? ¿Qué lo hizo así? Bueno, digo, todo es especulación, nadie sabe con certeza. Hace unos 50 años hubo un pico masivo de radiación en todo el mundo y todo apuntaba a esta zona. Pero es seguro, ¿verdad? Oh, sí, digo, es más seguro que antes. Es la exposición prolongada lo que causa el daño. Estaremos aquí por poco tiempo. Por eso las precauciones. Debe ser más seguro ahora, digo. Este lugar ha estado abandonado por años. Bueno, sí, vamos. Este lugar. ¿La gente solía vivir aquí? Claro que sí. Hay una instalación de armas nucleares justo sobre aquel horizonte. Ahí nos dirigimos. Es una propiedad del gobierno. Y cuando colapsó, lo que sea que haya pasado, pues mató a todas las personas. ¿Por qué no todos saben de esto? Seguridad nacional. Digo, una instalación como esa debe mantenerse encubierta, especialmente durante la Guerra Fría. Así que, por supuesto, cuando pasó lo que pasó, bueno, no pudieron explicarlo, ¿no crees? Digo, eso sería la muerte para cualquier gobierno. Digo, es todo especulación, nadie sabe con certeza qué más pasó. ¿Tan alta es la radiación? Bueno, eso o estaban encubriendo algo más. Cierto. ¿Crees que es prudente dirigirnos hacia la instalación ahora? ¿Por qué no exploramos por ahora y volvemos más tarde? Bueno, ¿y sacar fotos de árboles muertos? No, no lo creo. Si ahí es en donde empezó esto, ahí nos dirigimos.
Qué raro. ¿Qué fue eso? ¿Algún tipo de oso? Supongo que sí. Extraño. Bueno, deberíamos tener cuidado con eso, con el oso. No. Estaremos bien. Solo nos mantenemos fuera de su camino. Y él se mantendrá fuera de nuestro camino. Estaremos bien. Verás, si algo está viviendo por aquí, entonces significa que los niveles de radiación están bien. ¿De acuerdo? No hay de qué preocuparse. Pero seguramente el nivel de radiación es alto. Bueno, obviamente no, digo. Hay algo vivo aquí. ¿Estás seguro que era un oso? Posiblemente. Sí. Vamos. Nunca escuché a un oso sonar así. ¿Qué demonios fue eso? Solo Dios sabe. Tú también viste eso, ¿verdad? Sí. Mira, sea lo que sea, ya se fue. Podría haber sido un pájaro mutante que se transformó por la radiación a lo largo de las décadas. Quizás. Esto no se siente bien, Paul. Deberíamos irnos. Por eso estamos aquí. Obtendremos una fotografía de eso. Y nuestro canal va a explotar. ¿De acuerdo? Al diablo con la instalación nuclear. Esto es lo que buscamos. No. Esto no se siente bien. Me voy. Dios mío, Paul. ¡Mierda! Paul. Ya me retiré. He terminado con esto. Oye. Escucha. Escúchame antes de decidir lo que harás o lo que no harás, ¿ok? ¿Qué me puedes decir al respecto?
Ha habido varios informes de avistamientos extraños, todos describiendo algo similar. ¿Qué? Una criatura con alas. Ahora estos informes se centran en una abandonada instalación gubernamental restringida. ¿Qué se espera que hagamos? Quiero que elijas a 2 miembros de tu escuadrón, 2 personas en las que confíes. ¿De acuerdo? Ustedes se irán de inmediato. Esto no puede ser como la última vez. ¡Ey! Se cometieron errores en ambos lados. Dímelo a mí. Esto, sin embargo, puedo asegurarle que será un trabajo de entrada por salida. ¿Y si encontramos a la criatura, qué se supone que hagamos con ella? Puede ser capturada, viva o muerta. De preferencia viva. Una vez obtenida, me contacta inmediatamente. ¿Y si no se puede obtener? Tráigame algo. Lo que sea. Necesitamos saber qué está pasando ahí. ¿Terminamos? Es todo. Entonces, literalmente no te dijo más que eso. ¿Solo ir al área abandonada y cazar una criatura? Sí, ¿Y cómo se supone que sabremos qué buscar? Esto es muy impreciso. sí, lo sé, pero siempre se hacen operaciones encubiertas. No es fundamental saber. Se nos debe dar cada detalle, por trivial que sea. Estoy segura de que lo resolveremos. Veremos a 2 personas ahí que tienen más información. Por cierto, no hay señal, así que puedes olvidarte del teléfono. Oye, no será como la última vez. Muy bien, andando. Buenos días. Soy el profesor Stuart Poulson de la Universidad de Stroud. ¿Son los oficiales que nos dijeron que Y esperáramos? yo soy Nicole, soy una especie de lugareña, vivo a unos kilómetros de aquí. Me puse en contacto por los avistamientos. Soy montañista, así que podré ayudarles. ¿Cómo estuvo su viaje? Estuvo bien. Soy Inés. Lexi. Hola, Libby. Hola. mucho gusto. Déjenos ayudarlas. Le informaremos Gracias adentro. por venir y disculpen por haberlas mantenido a ciegas. No ha sido sin razón. Creemos que es mejor informarles en persona y limitar la difusión de información clasificada. ¿Por qué hay un científico nuclear aquí? Bueno, no dudo que sepan. Toda esta área cae bajo una estricta zona de control gubernamental. Sí, y ha sido así durante unos 30 años. Así es, y lo será por cientos de años en el futuro. Esta área solía ser una instalación de armas nucleares, pero en los últimos años se ha reutilizado para almacenar residuos radioactivos. ¿Qué? Están a salvo, no se preocupen. Los niveles por aquí no son lo suficientemente sustanciales para causar ningún nivel significativo de daño. En sí, los desechos están enterrados en las montañas que nos rodean. Pero una consecuencia de esto es que en toda el área debe evitarse la vida silvestre. Han habido avistamientos aquí. Exactamente, y no tiene sentido. Si algo evoluciona para resistir la exposición a la radiación, entonces podría ser de gran interés científico para nosotros. Sin embargo, si esto fuera descubierto extraoficialmente, digamos, es una potencial pesadilla pública. Así que nos reclutaron para buscar en una zona radioactiva.
Cazar un monstruo mutado. No, absolutamente no. Espere un momento. Estas píldoras son de yodo de potasio de alta concentración. Protegerán contra la exposición a la radiación. Tomen estas, y la misión será un poco más que una caza de animales salvajes. Tengan, es un mapa de los avistamientos en el área. Así que, ¿estamos en el epicentro de eso? Aquí hay algunos bocetos de testigos presenciales. ¿Qué son esas? ¿Tienen alas? No sabemos lo que es, pero es su trabajo salir y traerlo de vuelta. No confío en esto. Ve lo que pasó la última vez. Me dijeron exactamente Mira, lo mismo. estaremos a salvo, siempre y cuando tomemos las pastillas. Ve lo que pasó la última vez. La última vez me dijeron exactamente lo mismo. Ve lo lejos que has llegado. Estabas en una silla de ruedas y te dijeron que nunca volverías a caminar. Oye, respira. Mira, te prometo que te protegeré. No estarás en peligro, ¿de acuerdo? Esta es la última misión, y después de que termine, dependerá de ti lo que hagas. Es como cazar un animal salvaje. Ven acá. Esa es mi chica. Vamos. Estoy pensando que entramos y salimos de ahí lo más rápido posible. ¿No crees que deberíamos regresar? No. Pero solo se necesita que una de nosotras vaya, no todas. No es necesario. No creo que sea seguro. La forma más segura de avanzar es que todos permanezcamos en grupo. Eso significa que no vagarás por su cuenta. Ness, ¿conoces el protocolo para este tipo de cosas? Adelante, ¿dónde estás? Libby. Acabo de llegar. No tardaré. Solo hago reconocimiento mientras los demás duermen. ¿Eres estúpida? ¡Saliste sola! No iré muy lejos. Volveré en una hora. Solo mantente atenta. Vuelve aquí, ahora. No, aún no. Estoy por llegar. Voy en camino. No. Necesito que seas mis ojos por ahí. Estoy bien, volveré pronto. Claro. Quédate en el radio. ¿Qué puedes ver? Hacia el este, por el paso hacia la montaña. Casi ninguna señal de vida silvestre. Espera un minuto. Creo que veo algo.
¿Qué es? Parece una especie de nido o algo así. Y una especie de huevo. ¡El nido! Bien, vuelve aquí ahora. Iremos en grupo. Ness, ¿me estás escuchando? Es un huevo. Y es enorme. Ness, ¿estás bien? Me siento mareada. ¿Ness? Arriba, prepárate, tenemos que irnos. Ness está en problemas. ¿Qué ocurre? Salió sola. Atravesó el paso hacia las montañas. Encontró un huevo y un nido. Y ahora no puedo contactarla, por lo que está inconsciente o fue atacada. Un huevo. ¿Cómo puede ser? Un nido. Está bien, sé dónde buscarla. Vamos, tenemos que irnos. Ten, toma esto. Para que estén a salvo de los niveles de radiación. Pensé que había dicho que estaríamos a salvo allá afuera. Es solo por precaución. Ness debería haberlo tomado. Y ya debería saberlo. ¡Ness! ¡Ness! Ten, toma una de estas pastillas. No crees que estamos a salvo aquí, ¿verdad? Es solo una precaución. Ness. Vamos. Shh, está bien. Soy Libby. Estoy aquí con Nicole. ¿Vale? No, lentamente. Te llevaremos de regreso a la base, ¿de acuerdo? Soy Libby. Necesitamos levantarla ahora. Mira eso. ¡Oh, es un huevo! ¡Ay, Dios mío! Levántala. Llévala de regreso a la base. No podemos dejarlo ahí. Todo es parte de la misión. ¡Ay, Dios mío! Oh, Dios. No voy a dejarlo, pero tenemos que regresarla a salvo. Necesito ser quien se encargue de esto. Ella te llevará de regreso, ¿vale? Lo llevaré de vuelta en una pieza. Sí.
Asombroso. ¿Cómo es esto posible? ¿Ven aquí? Los niveles de radiación están por muy encima de los fondos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo sobrevivirá aquí? La única teoría posible en este punto es que las células se regeneran a un ritmo mucho más rápido que aquellas que mueren. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se verá esto? Podría ser un proceso de envejecimiento similar al nuestro. A medida que las células se regeneran, forman una imperfecta réplica del original, y con el tiempo estos se van acumulando. A medida que la regeneración continúa deformándose, evolucionará hasta convertirse en una especie completamente nueva. Una que nunca habíamos visto antes. Incluso con el huevo presente es imposible para identificar si fue puesto por reptiles, pájaros, incluso insectos. Espere. ¿Un insecto? Digo, un pájaro, sí, digo, un avestruz es así de grande, o un reptil, un dragón de Komodo, pero un insecto. ¿Tan siquiera es seguro estar cerca de eso? El contador está enloqueciendo. Mientras sigamos tomando nuestras pastillas, estamos protegidos. El tiempo de exposición a la radiación no es significativo para causar algo grave. Así que vamos. ¿Por qué nos enviaron en misión a recuperar esto? ¿No ves las aplicaciones? No, ¿cómo qué? Bueno, el cáncer, por ejemplo. Si descubrimos cómo protegemos a las personas de la radiación, entonces es un gran descubrimiento. El mayor descubrimiento del último siglo. No ha habido vida silvestre en esta área por años. ¿Cómo esta criatura ha evolucionado para sobrevivir a este clima? Es impresionante. ¿Y dónde lo encontraron? Justo en las montañas, por un paso rumbo al este. ¿Hay algo más alrededor? No que yo pudiera ver, digo, parecía como si algo lo acabara de dejar ahí. Pero seguramente lo que lo dejó ahí regresará a buscarlo. ¿Dijiste que había un nido? Sí, no lo sé, quiero decir, no tiene sentido. Lo que sea que estén buscando, creo que lo encontramos. En verdad necesito hablar con Pete. ¿Está todo bien entre ustedes? Para ser honesta, Alex, no. Creo que le molesta la decisión de quedarse con Millie. Y lo entiendo. Debí de asegurarme de tener más tiempo disponible. De haber estado más para los dos. ¿Sabes? Creo que después de esto deberías tomarte un tiempo libre. Lo necesitas. Y todas lo necesitamos. Sí. ¿Y crees que es todo? ¿Podemos irnos a casa? Eso espero. Porque ya no quiero estar aquí. No. Solo necesitamos que Ness informe los hallazgos y... no lo sé. Ojalá decidan que el huevo es suficiente. Pero hasta entonces mantente alejada de eso, Lex. Creo que ese tipo Stuart está subestimando lo peligroso que en verdad es. Está bien. ¿Entendiste? ¿Quieres uno, Libby? Estoy bien, gracias. Bueno. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Sí, mucho mejor, gracias. Oye, he estado pensando,
¿Por qué subiste a las montañas por tu cuenta así? Pensé que iríamos las tres. Bueno, pensé que era algo simple, lo cual era, pero debí de haber sido más cuidadosa. He sido más cautelosa en las montañas, pero mi temperatura está bien, todo está bien. Sabes que Libby y yo estamos aquí por algo. No tienes que ponerte en riesgo de esa manera. No pensé que me estuviera poniendo en riesgo. Mira, lo que pasó antes... No te culpo. Lo sabes, ¿verdad? Gracias. Bueno, voy a subir. He estado tratando de comunicarme contigo. ¿Dónde has estado? Lo siento, la señal es realmente mala. Traté de llamarte antes, pero no pude comunicarme. ¿Peter? Peter, escucha. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Las cosas van a ser diferentes esta vez, lo prometo. Trataré de estar más cerca para ti y para Millie. ¿Vale? Peter. Peter, ¿me escuchaste? ¿Estás bien? Sí, es solo una tos. ¿Qué está pasando? No estoy seguro.
No deberías acercarte tanto, Estoy bien. por si acaso. El contador enloqueció cuando estuvo cerca de él y tu cuerpo aún se está recuperando. Todos lo escucharon también, ¿verdad? Sí. Bueno, sea lo que sea, se salió. ¿Dónde está? ¿Dentro de la casa o...? Sí. La dejé abierta para ventilar la habitación. Había un olor a humedad del huevo cuando lo dejaron aquí. Buena movida. Y ahora se ha ido. No seas condescendiente. Puede que nos haya costado mucho más de lo que cree. Esta cáscara huevo debería ser suficiente No es evidencia. suficiente. Necesitamos todo el cuerpo, como dijo el capitán. ¿Vivo o muerto? ¿Cómo íbamos a saber que iba a salir del cascarón e iba a escapar? No sabemos a qué nos enfrentamos. Apenas sabemos dónde estamos. Lo rastrearemos. Esta noche salimos. Lo encontramos y lo traemos de vuelta. Esa cosa es muy valiosa como para perder una oportunidad como esta. Reúnan sus cosas. Bajaré en 1 hora. ¿Estás bien? Sí. Creo que tengo un bicho o algo así. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué hora es? Son poco más de las 3. Lo siento. Está bien, no te ves muy bien. ¿Por qué no vuelves a la cama aunque sea solo por un rato? No. Honestamente estoy bien. Dame unos minutos, por favor. Voy a llamar al capitán para actualizarlo sobre la situación. Bajaré pronto. Está bien. Oye, ven a ver esto. No es tu animal típico, ¿eh? Nunca escuché algo así. ¿Era esa cosa? No es demasiado ruidoso. Lo que sea que salió de ese huevo no pudo hacer ese sonido. ¿Crees que hay más aquí? Creo que sus padres lo quieren de vuelta después de escuchar su llanto. ¿Qué pasa? No sé. No pensé que nadie más hubiera estado aquí. Sargento, necesito que rastree esa cosa. Como dije, vivo o muerto. Necesitamos saber más sobre qué es esa cosa. No me siento cómoda saliendo ahora, señor. Usted sabía bien cuando nos enviaron. ¿Hay alguna razón por la que no pueda completar la misión ahora? Sí. Una de mi equipo está enferma. Creo que deberíamos quedarnos quietos y esperar hasta que se sienta mejor. No se detengan por mi culpa. Hola, señor. Soy Libby McKenna. Escuche. No es nada serio. Seguiremos con el plan. ¿Qué le gustaría que hiciéramos Libby, hoy? detente. Vinimos aquí por una razón y la cumpliremos. No, tienes razón. Este podría ser el descubrimiento de su vida. Que me condenen si alguien detiene esto especialmente por mi bien. Pero no puede salir así. Es una gripa.
Es una gripa. Te diría si fuera algo más que eso, ¿ok? Señor, díganos, ¿qué quiere que hagamos hoy? Nos quedan 2 horas antes del amanecer. Sea lo que sea, parece nocturno. Podría haberse escondido para entonces. ¿Qué pasa? No estoy segura. El contador Geiger es bastante feroz por aquí. ¿Deberíamos estar preocupados? Anda, vamos. Entonces me convertí en un oficial de logística. Eres un miembro valioso del equipo. Independientemente de cómo alguien etiquete tu puesto de trabajo. ¿Sientes pena por mí? No es eso, Lex. Quiero que me pidan unirme a un trabajo porque me valoran y me necesitan en eso. Y eres necesaria. Bueno, estoy segura de que no se siente así. Lamento lo que te pasó, en serio. En serio. Acepté ese trabajo. Conocía los riesgos. No los conocías. No conocías los riesgos. Ninguno de nosotros. Cuando estábamos asignados ahí, ninguno de nosotros sabía en lo que nos estábamos metiendo. Ni Chris, ni ninguno de los demás. Siempre sabemos los riesgos. Ellos lo sabían. No murieron en vano, así como lo que me pasó a mí. No fue en vano. ¿Puedes ver cómo está Libby? No se ve muy bien. Y no habla conmigo. Sí. Libby. Oye. Oye, Libby. Shh, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te las has estado tomando? Oye, oye. Está bien. Libby, ¿qué pasa? Puedo oírlo. Aquí adentro. ¿Qué puedes oír? Me está llamando. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No. ¿Qué quieres decir con que te está llamando? Lo que sea que esté allá afuera. ¿No puedes escuchar esto? ¿Puedes oírlo llamar ahora mismo?
no escuches esto. Libby, mírame. Libby, mírame. Lo que sea que esté pasando aquí no es real. Está allá afuera. Nos está esperando. Ven aquí. Está bien. Está bien. Shh. No creo que sea seguro para nosotros aquí. Ya casi amanece. Regresaremos entonces. No, tenemos que volver ahora. ¿Alguien puede escucharme? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿Puede alguien escucharme? ¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? ¿Hola? Habla Lexi. Adelante, adelante. Stuart, tenemos que regresar. No se siente seguro aquí. ¿Algo? No, aún nada. Creo que intentaron conectarse hace rato, pero no se conectó. Bueno, en el momento en que regresen, tenemos que irnos. Llevamos a Libby al auto y nos alejamos de aquí y luego podemos pedir ayuda. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Le pasa algo muy malo, ella dijo. Dijo que escuchaba voces en su cabeza. No podemos dejarla más tiempo. Digo, necesitamos que la vea un profesional o algo así. ¿Crees que fue la radiación? Tal vez estuvo, no sé, expuesta a eso por mucho tiempo. Posiblemente. Digo, no se ha tomado las pastillas. Siempre es tan desconfiada. Necesita ayuda. Adelante. ¿Puede alguien escucharme? Stuart, soy Lexi. ¿Está todo bien ahí afuera? Algo está aquí, con nosotros. Me dirijo de regreso a la base. Ya casi estoy ahí. ¿Qué es eso? Tenemos que salir de aquí. Ahora.
voy. Ya casi llego. ¡Ness! ¡Ve! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Ciérrala! ¿Dónde está Nicole? ¿Dónde te atacó? Arriba en las montañas. Estábamos cerca donde se encontraban los huevos. Nicole dijo que solo quedaba un poco más. Y luego lo escuchamos. En poco tiempo nos casó. ¿Crees que te siguió hasta ahí? ¿O puede que hayas entrado en su área de andación? No estoy seguro. Pues intenta estar seguro. Porque si te siguió hasta ahí, entonces sabe que estás aquí. Y después de que tomamos el huevo de esa cosa, probablemente nos ve como una amenaza. Estábamos cerca de los huevos. Debimos haber hecho algo para perturbarlo. Cristo me siguió hasta aquí. Está ahí afuera ahora, esperando a que vuelva a salir. ¿Y Nicole? La atacó. ¿Hay alguna posibilidad de que siga viva? No. ¿Tiene alguna idea de lo que enfrentamos aquí? Un cruce entre un buitre y un murciélago. Un dragón. Fue como los avistamientos, los bocetos. ¿Cree que hay un dragón viviendo en esas montañas? Y ahora sabe que estamos aquí. Y está enojado. ¿Están locos? Escúchense ustedes mismos. No es un dragón, ¿de acuerdo? No es un dragón. Es, no lo sé, una especie de pájaro que ha mutado debido a los niveles de radiación. Esto no es un pájaro, Ness. Tú estabas ahí. El tamaño de eso. La piel. Lo que estamos cazando es mucho más peligroso de lo que imaginaba. Es demasiado para irnos. Bien, bueno. Vamos a tener que callarnos. Esperar nuestro momento y esperar que no nos vea como una amenaza. Y nos deje en paz. Esto no es una criatura estúpida, Ness. Es inteligente. Tomamos su descendencia, por el amor de Dios. Podría quedarse afuera por días. Podría entrar aquí y matarnos. Es como cualquier animal con instinto. Quiere matar a cualquier potencial peligro. ¿Cree que hay más de ellos? Creo que podría verlos. ¿Qué pasó con la luz? En cuanto regresaste, todo se fue y ahora es inestable. Bien. Lo que significa que el teléfono fijo no funciona, por lo que no tenemos medios de comunicación. Pero aún tienes tu auto afuera, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿En qué estás pensando? Nicole tenía sus llaves, pero tú puedes sacarnos de aquí. Si les contamos a los oficiales qué pasó, enviarán refuerzos y acabarán con esa cosa. Sí, pero ¿y si hay más de uno? No sabemos qué hay ahí afuera, pero sea lo que sea, querían que lo encontráramos por alguna razón. Libby, ¿puedes vestirte? ¿Estás bien? Creo que sí. Eso, creo. Estoy bien. Se siente como si algo estuviera dentro de mí. Por favor, no me siento normal.
no se detendrá en mi cabeza. No se detendrá. Libby, estás bien, te lo prometo, estoy aquí. Todo estará bien. No hay forma de que esa cosa simplemente se vaya por su cuenta. Sabes, es inteligente. Pero podemos detectarlo. Sabemos que cuando se acerca a 30 metros, eso distorsiona señales y dispositivos electrónicos. Dentro de los 8 metros, el contador Ginger oscila rápidamente. Lo que significa que ahora está dando vueltas. Ness, estamos atrapados. ¿Cómo está? No hay cambio. Aún está delirando. Está bien, bueno, no podemos esperar más. Tenemos que ponernos en marcha. Intenté llamar al capitán de nuevo y ver si puede enviar alguna ayuda. Estoy de acuerdo. No podemos arriesgarnos a que Libby empeore. Bien, ven conmigo. Tenemos que arriesgarnos e irnos. ¿Con esa cosa esperando afuera? Estamos aislados. No tenemos medios de comunicación. Libby está empeorando. Nosotros también nos estamos debilitando cada hora. Ness, en el segundo que salgamos, esa cosa nos mata. No creo que sea la mejor estrategia. No, no lo es. Tienes razón. Si los 4 saliéramos, sería un suicidio. ¿Alguien tiene mejores ideas? Necesitamos distraerlo. Tiene razón. No puede controlar todos los rincones de la casa. Uno de nosotros necesita salir lo suficientemente lejos como para pedir ayuda. Bueno, hagámoslo. No, aún no. Primero tenemos que ponerlo a prueba. Necesitamos estar absolutamente seguros de que esa cosa está ahí esperándonos. Está bien. Usemos uno de estos, lo encendemos, lo tiramos afuera y vemos cómo reacciona. Parece la opción más segura hasta ahora. Iré a evaluar el estado de Libby. Claro. Hola, Libby. Oye, todos nos estamos preparando. ¿Crees poder hacerlo? ¿Puedes prepararte? Se fue. El ruido se detuvo. ¿Qué quieres decir? Lo que sé que estaba escuchando empeoró cuando esa cosa estaba cerca. No puedo oírlo ahora, así que debe significar que se fue. Bueno, Libby, creo que te estás enfermando por la radiación. Necesitas tomar tus pastillas. Ten cuidado a partir de ahora, ¿de acuerdo? Tenemos un plan. Saldremos de aquí pronto. Solo vístete y tómate las pastillas. Bueno, te veo pronto. Ay, Dios, no lo De sé. acuerdo. Bueno, la visibilidad es mejor desde ahí, así que a la cuenta de 3 tiraré esto. Necesito que ustedes dos mantengan sus ojos en la bengala. Ve si puedes detectarlo. Bien, estaré junto a la ventana de la sala. Y yo estaré a un lado. Solo tenemos una oportunidad para esto. Así que estén atentos. Necesitamos saber si sigue esperando. ¿Están listos? Yo me encargo. Listo. Hagámoslo.
3, 2, 1. Algo. Nada aún. Ahí está. Ahí está. Estaba esperando. Como un buitre. Es inteligente. Estaba esperando que saliéramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No hay forma de que podamos huir de él. Quizás ni siquiera podamos matarlo y las armas eran inútiles en su contra. ¿Y Libby? No hay forma de que fuera solo una gripe. Estoy de acuerdo. Ni siquiera creo que haya sido una enfermedad por radiación. Tenemos que salir de aquí. Este no es un animal tonto, se destaca en la caza de presas atrapadas. Tenemos que irnos. Tiene razón. Es solo cuestión de tiempo antes de que esa cosa se meta. Escucha, si puedo llegar a tu auto, puedo conducir hasta que tenga señal. Ness, si me sigue, tendrás recepción aquí. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Absolutamente no. Yo iré. Necesito que seas su distracción, que capte su atención. Eres mucho más hábil con la pistola que yo. Sí. Si puedes darme la señal para correr, tú estarás en la ventana y me dirás cuándo. Claro. Sí. Tres, 2, 1. Está aquí. Despejado. Lista cuando tú lo estés.
pasa? Extraordinario. ¡No, no! ¿Por qué se detuvo así? ¡Maldita sea! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Stuart y Nicole? Murieron, Libby. Estamos solas. ¡Él lo sabía! Sabía que estábamos tratando de engañarlo. ¡Oh, mierda! Esperen, el contador Geiger muestra una lectura baja. Ness, prueba con el teléfono ahora. Quizá puedas comunicarte con el capitán. ¡Está sonando! Ve, ve. Hola. Estamos conscientes de la situación. Quédense ahí. Alguien ha sido enviado para rescatarlas. Capitán, esto no es en absoluto lo que pensábamos. Llama a 2 personas. Necesitamos su ayuda, por favor. ¿Dónde están exactamente? En la casa, el pasillo de la puerta de entrada. Está bien. Ve a la puerta trasera. Alguien debería estar ahí para ayudarlas pronto. Dile a las otras 2 que vigilen a la criatura y manténganse a salvo. Tienes que irte. Asegúrate de que todas las puertas y ventanas estén cerradas. Estaré atenta a los refuerzos. Ahí está. No se mueva. Baje su arma. ¿Qué está pasando, capitán? No seré más tolerante con usted de lo que ya he sido. ¿Qué le pareció? ¿Qué me pareció que... esa criatura... Sí. El monstruo. ¿No es asombroso? Una nueva arma militar, capaz de matar desde cualquier distancia. ¿Usted hizo esa cosa? Sí. Son los mejores depredadores. Son nuestra mejor arma. ¿Ellos? ¿Quiere decir que hay más de uno? Cientos. ¿Por qué estamos aquí? Verá, eventualmente llega un punto en que un arma necesita ser utilizada y probada en el campo. No puede ser solo teoría. Y nosotras somos la prueba. Necesitábamos saber si era realmente capaz de vencer a un escuadrón entrenado como el de ustedes. Necesitábamos alimento. ¿Y qué hay de los otros 2? Invocamos su deber moral de proteger y servir. ¿Qué pasa cuando todo esto termine, ¿Solo nos vamos? ¿Termine? Está lejos de terminar. Hay que verlo en la naturaleza. No, cazando un ratón debajo de una roca. ¿Y por qué haríamos eso?
Tienen una ventaja de 4 minutos. Si se quedan, mueres. Si se van, bueno, tienen oportunidad de vivir. Ahora, camina hacia la puerta principal. Al escuchar el sonido de mi silbato, tendrán exactamente 3 minutos de seguridad. No hay tiempo para explicar. Tenemos que irnos. Vamos. Fue una trampa. Esa cosa es una máquina militar. Va a sonar el silbato y luego tenemos 3 minutos para salir antes de ser atacadas. Mierda. La salida trasera. Rápido. Arriba. Arriba. Vamos, 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 vamos. Muy bien. De acuerdo. Suben al auto. Vamos, 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 vamos. Rápido. No tenemos las llaves. Podemos puentearlo. Stuart. Les dispara las llantas. Es un bastardo. Vayamos al bosque. La criatura no puede volar entre los árboles. Es muy denso. Sí, de acuerdo. Muy bien, corran. Vive por aquí, por aquí. ¡Ah! Sigue adelante. ¡Ay! No puedo, no puedo. No puedo. Tienes que levantarte. Lex, vamos, vamos. Los estoy retrasando. Tienes que levantarte, por favor. Los estoy retrasando. No, no, Levi. Vamos. Vamos, mírame. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Tienen que irse. Por favor, sal de aquí, Ness. Levi, puedes venir. No te Ustedes voy a sí. dejar. Ustedes sí tienen que hacerlo. No. Tienes razón. ¿Qué? ¿Qué? Ness, no. No tenemos opción. No, 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 no. No la voy a dejar. No la voy a dejar. No puedo, Ness. No puedo. No culpo a ninguna de las dos por lo que me pasó. Lo saben, ¿verdad? Váyanse, solo salgan de aquí. Solo, por favor, solo váyanse. ¡Vamos! 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 ¡Váyanse! ¡Vamos, Vete, Ness!
que irnos. Tenemos que irnos. Ella no hizo eso para podernos quedar aquí y quedarnos aquí y morir. Ness, vamos. Libby. No, Libby. Levántate. Vamos, vamos, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Espere. Suelte el arma. De rodillas. ¿Y las chicas? Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento de verdad. ¿Cómo puedo hacer esto? Espere, quédese ahí, ¿eh? Ahí viene. Conozcan nuestra actualización. Los viejos eran muy inteligentes, pero ineficientes, innecesariamente cruel y simplemente maliciosos. Este, sin embargo, es lo máximo. Ness. ¡Ah! ¡Ah!